Liturgia de la Palabra, sábado 3 de octubre, 26ª semana del tiempo ordinario. Del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía de oídas solamente, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años, y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo, instrúyeme, y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este sábado 3 de octubre, al finalizar la semana 26 del tiempo ordinario, finalizamos la hermosa lectura y la meditación del libro de Job. Ciertamente, en la liturgia de la palabra no ha sido una lectura continuada, y sé y confío que ustedes se han preocupado por leer completo el libro para captar mejor todo el hermoso mensaje que tiene este libro sapiencial, y sé que todos, ustedes y yo, hemos sacado grande fruto de lo que hemos ido leyendo y meditando, y de las palabras que Job nos ha dejado en este hermoso libro, que las podemos hacer nuestras, que podemos hacer nuestra esas palabras que Job dirige a Dios a lo largo de este texto. Como lo hemos expresado, es un libro actual, es un libro que ilumina demasiado esta realidad que todos estamos viviendo. Así que llegamos al final de este texto, con este capítulo 42, y vamos pues a meditarlo. En esta última parte, Job vuelve a hablar. Recordemos que ya a lo largo del texto hablaron los 4 amigos, que se supone estaban interpretando quién era Dios, hablando en nombre de Dios. Luego habla Dios hermosamente, lo meditamos el día de ayer. Habla Job en varios momentos, también, que nos ha iluminado muchísimo la forma en la que Job se ha dirigido a Dios, no tanto en aquellos pleitos en los que maldijo el día que nació y se enojaba con Dios, que decíamos en su momento, pues está bien, si nos enojamos con Dios, está bien, pero sobre todo esas hermosas palabras que Job dirige en un momento ya de calma, de serenidad, de aceptación de la realidad, de lo que él está viviendo, y se dirige a Dios como se ha dirigido, de la forma en la que nosotros lo hemos escuchado y meditado. Job, nuevamente, ya al final de su libro, dice, hablándole a Dios nuevamente, reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Qué hermoso reconocimiento, qué hermosa oración la de Job. Reconozco que lo puedes todo, Señor. Reconozco que nada, absolutamente nada, es imposible para ti. Son palabras que definitivamente, ahora más que nunca, tenemos que hacer nuestra. Orar de esta manera, decirle al Señor en medio de todo lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando, en medio del dolor, de la crisis, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia, de la depresión, en medio de todo eso, de esa tormenta en la que Dios nos ha hablado también a nosotros, como le habló a Job, en medio de cualquier tormenta, con fe y con esperanza, decirle al Señor, Señor, en medio de todo esto, reconozco que lo puedes todo. Reconozco, Señor, que voy a salir adelante. Reconozco, Señor, que con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, podremos seguir adelante. Que nada, absolutamente nada, es imposible para ti. Y vean qué bonita confesión hace Job. Era yo el que con palabras insensatas
empañaba la sabiduría de tus designios. Esto me encanta, me fascina. Con palabras insensatas, con palabras necias, a veces como las de nosotros, que somos insensatos y hablamos neciamente y nos enojamos con Dios y le reclamamos y de todo. Somos insensatos también como Job, pero con esa insensatez, con esa necedad, con esa incredulidad y con esa falta de fe, lo que hacemos es lo que hizo Job, empañar la sabiduría de los designios de Dios que son perfectos. Por eso, hermanos y hermanas, a la luz de este hermoso libro que hemos meditado, no sigamos diciendo palabras insensatas, palabras necias a Dios, reclamándole a Dios cosas, empañando la sabiduría de sus designios, porque todo, absolutamente todo, desde los designios de Dios, desde su sabiduría, todo es perfecto y todo es usado para nuestro bien y para nuestra salvación. Dice Job, he hablado de grandezas que no comprendo. Y a veces somos también así. Empezamos a hablar de cosas que no comprendemos. Empezamos a hablar de Dios hasta sin conocerlo. Y nos imaginamos a un Dios de acuerdo a mis criterios, a mis esquemas mentales, a lo que he vivido en la familia. Y entonces nos inventamos cosas de Dios que Dios no dijo, como aquella señora que dijo, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y a dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. He hablado de grandezas que no puedo comprender, de maravillas que superan mi inteligencia. Veamos que aquí Job empieza en una actitud de arrepentimiento, de decir, es que la sabiduría de Dios nos supera, por más títulos que pueda usted tener, por más inteligente que usted sea, aunque sea la persona más inteligente de este planeta, Dios supera toda esa inteligencia. Y en esta confesión que hace Job al final, y que deberíamos de hacer también nosotros, hay algo muy importante. Dice Job, yo te conocía solo de oídas. Es decir, no había tenido una experiencia de Dios, como muchos de nosotros, cristianos, católicos, que venimos a misa, que vamos a la romería, que rezamos, que hacemos novenas, que de todo, pero que muchas veces no conocemos a Dios. De oídas, lo que me dijeron allá los catequistas cuando hice la primera comunión, lo que me dijeron que habían dicho que decían de Dios, que vi en un video de YouTube unas profecías que Dios dijo, que la Virgen se apareció y dijo tal cosa. De oídas conocemos a Dios. Yo te conocía solo de oídas. Hermanos y hermanas, no nos podemos conformar con conocer a Dios de oídas. Es que yo escuché una homilía, es que escuché al padre de no sé dónde, es que el padre de no sé a dónde dijo tal cosa. No conozcas a Dios por lo que dijo otro padre, por lo que dijo el padre, no, conócelo teniendo una experiencia de Él, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. No conozcas a Dios solo por lo que dicen los demás. Es que qué bonito lo que dijo el Padre. Está bien, pero tienes que conocer a Dios de tu propia experiencia personal. No lo conozcas por lo que dicen los demás. Conócelo porque has tenido una experiencia personal con Él, de ojos abiertos, de corazón palpitante, en una Eucaristía,
en una hora santa, en un rato de oración, de meditación de su palabra. A Dios no se conoce por lo que dicen que dijeron que habían dicho, no. Y vean qué hermoso lo que dice Job. Pero ahora, es decir, ahora conoce a Dios. Ahora él ha tenido una experiencia de Dios. Es más, Dios se le ha revelado. Dios se le ha manifestado. Ha tenido una teofanía, Job, de Dios. Dios que se le manifiesta. Pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso, hablando, por ejemplo, del Evangelio según San Juan, por eso él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. Esa es una experiencia de Dios. Esa es una experiencia de fe, lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos experimentado. Pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso, y viene el arrepentimiento, viene la confesión, me retracto de mis palabras, me arrepiento. Importantísimo. Hemos hablado mal, hemos fallado, hemos blasfemado seguramente, hemos dicho palabras que no teníamos que decir. Bueno, retractémonos, arrepintámonos como Job, cambiemos de mentalidad, porque esto es importantísimo. Job tenía una mentalidad de Dios. Él se había hecho un criterio de Dios. Y los amigos que estaban ahí también con él hablaban de teología. Es decir, ahí estaban esos 4 amigos frente a Job hablando de Dios, pero desde el escritorio. Ellos nunca se solidarizaron con la miseria de Job. Ellos nunca fueron solidarios con este hombre que sufría. Y así suele suceder demasiadas veces. Hablamos de Dios y que Dios aquí, que Dios allá, pero no somos justos, no somos solidarios con nadie. Eso le sucedió a los amigos de Job, a esos 4 amigos. Le hablaban de Dios, representaban a Dios, defendían a Dios, pero era teología, era ya perdido en el espacio, pero nunca se solidarizaron con Job. Sabían cosas de Dios, pero no fueron misericordiosos. Por eso debemos nosotros también decirle a Dios que nos ayude a cambiar la mentalidad equivocada que tenemos de Dios. Tenemos imágenes demasiado falsas de Dios, por el amor de Dios. ¿Cuánta falsa imagen hay en el cristiano católico de Dios? Revise cuáles son las imágenes que usted tiene de Dios, falsas. Haga una listita en su cuadernito de apuntes. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo concibe usted a Dios? ¿Cómo ha aprendido a creer en Dios? ¿Con cuáles esquemas, con cuáles imágenes? Eso es muy importante, ya para finalizar la meditación de este libro, que revisemos cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Y pedirle a Dios que se nos manifieste como es Él verdaderamente. El Dios providente, el Dios misericordioso, el Dios bueno, el Dios justo, el Dios creador. Pidámosle de todo corazón a Dios que nos revele verdaderamente quién es Él, para que dejemos de vivir con tanta angustia, con tanto miedo de las cosas de Dios. Hay gente que le encanta todas esas cosas, de miedo y de susto. Si algo de Dios te da miedo, es falso, no es Dios, porque las cosas de Dios no dan miedo. Y vuelvo a retomar tantas cosas. Y entonces que dicen que 3 días de oscuridad, y que esto, y que el apocalipsis, y que
las manifestaciones de no sé dónde ni de no sé quién, y que qué miedo y que qué susto y que el infierno y que todo lo de allá y lo demás acá. Y entonces andamos sueltos en un temblor. Y hay gente que le encanta esas cosas, de miedo, todo lo que tenga que ver con profecías, con miedo, con espantos de Dios. Ese no es Dios. Yo te conocía solo de oídas, y así hay cualquier cantidad de cristianos católicos que lo conocen solo así. Las cosas de Dios que te dan miedo no son verdaderas, no es Dios. Me retracto de mis palabras, me arrepiento. Y vean qué importante cuando Job dice, echándome polvo y ceniza. ¿Qué significa esto? Significa que él ya tiene claro que él es una criatura y que Dios es Dios. O sea, cada cosa en su lugar. Cuando Job dice, echándome polvo y ceniza, está diciendo, ya ahora todo está en su lugar. Dios es Dios, yo soy una criatura. Yo soy polvo y barro, y Dios es Dios. Y al final de este texto dice, el Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al principio. Y ahí dice pues todo lo que llegó a poseer, que 14,000 ovejas, que 6,000 camellos, que 1,000 yuntas de bueyes, que 1,000 burras, que tuvo 7 hijos, los que había perdido, 3 hijas bellísimas, según el texto. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. ¿Qué significa todo esto? Que ciertamente pues no es que tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas y todo esto. Es la bendición de Dios. Se ha multiplicado en Job. Es Job que llega por la misericordia de Dios y por el amor de Dios a vivir pleno, a vivir feliz, a tener lo necesario. Y ciertamente cuando al final dice, y Job vivió hasta los 140 años, es una expresión. El número 140 es plenitud, es felicidad, es alegría. Ha recibido de Dios plenitud y en Dios ha encontrado plenitud. No es que se murió de 140 años el viejito, no. Cuando dice vio a sus hijos, vio a sus nietos, vio a sus bisnietos, murió anciano, colmado de años, es una expresión, recordemos que es un libro de sabiduría, es un libro que está interpretando pues todo lo que es el dolor, el sufrimiento. Entonces lo que nos da a entender es que al final vivió en plenitud, cambió la mentalidad que tenía de Dios, Dios se le manifestó, el dolor, la enfermedad y todo lo que había perdido le ayuda ahora a tener una vida diferente desde Dios, y Dios lo bendijo. Y Dios colmó su vida hasta el final, lo colmó de dicha, de alegría, de bienes. Quiero también retomar el Salmo 118 y con esto terminar, porque parece que el salmista también ha tenido una experiencia parecida a la de Job. Veamos lo que dice el salmista. Salmo 118. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Veamos que también el salmista ha tenido una experiencia de sufrimiento. Y seguramente al final del sufrimiento, de la etapa de sufrimiento, el salmista dice, fue provechoso para mí sufrir, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Yo sé bien que son justos tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges.
Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. Importantísimo retomar, rescatar del Salmo 118. Lo mismo que hemos rescatado de Job. Sufrir fue provechoso para mí. No le tengas miedo al sufrimiento. No le tengas miedo a las pérdidas, al dolor, a la angustia, a la depresión, al miedo, no. Sufrir puede ser provechoso para ti, depende de cómo asumas el sufrimiento. Yo sé bien que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. A ver, no es que Dios nos ande afligiendo, pero la aflicción está. El dolor está, la muerte existe, el sufrimiento ahí está, los problemas ahí están. Solo que hay que verlos con ojos de fe, como lo está haciendo Job y lo está haciendo el salmista. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dice el salmista. Instrúyeme, y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios por haber compartido a lo largo de esta semana este maravilloso libro de la sabiduría, este maravilloso libro que es tan actual y que sin duda de ahora en adelante nos llenará de una mentalidad diferente respecto a Dios, respecto al sufrimiento, respecto al dolor, a la enfermedad. Desde Dios, desde sus designios, desde su ser un Dios providente y misericordioso, todo tiene sentido, todo. Por eso, sigamos confiando, sigamos esperando, sigamos creyendo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y sobre su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.